Bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. En este caso, quiero darle la bienvenida formalmente a este curso de hermenéutica bíblica correspondiente al módulo Biblia eh, del primer año de estudios. Y precisamente quiero comenzar hablando de lo que es nuestro acuerdo de aprendizaje que nos va a guiar durante estos 2 meses. Ya comenzamos hace una semana y recordando que el objetivo del curso es facilitar herramientas para la comprensión de los principios hermenéuticos que rigen la interpretación de la Biblia para que ésta sea contextualizada, precisa y consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra. ¿Cómo vamos a ver esto? En 8 semanas, la primera semana que ustedes ya han trabajado a través de un foro y un informe de lectura, es la introducción, qué es hermenéutica, la naturaleza del texto y la naturaleza del intérprete. Tenemos una clase programada que es la que tenemos ahorita vía Zoom y unas lecturas que debieron haber hecho de Henry Birkler. Básicamente vamos a trabajar con este autor y con eh, los hermanos Fee y Stuart, que han escrito varios libros de hermenéutica que son una bendición para nosotros los cristianos de todo el mundo. Y también vamos a usar otros autores que ustedes tienen en su bibliografía. En la introducción de la plataforma Moodle de la materia aparecen eh, toda la literatura que vamos a estar usando durante este tiempo. La segunda semana vamos a dar un paseo en la historia y la interpretación bíblica desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, viendo los puntos positivos y negativos, los aportes de cada periodo. Y la idea aquí es no repetir los errores del pasado en cuanto a la interpretación, pero también ver los aportes de cada uno de estos momentos en los cuales la iglesia y el pueblo de Dios hizo su exégesis. Vamos a tener otra clase vía Zoom, tenemos unas lecturas y también vamos a tener un informe. Ahí ustedes ven en la parte derecha del acuerdo de aprendizaje el porcentaje de cada una de las evaluaciones. La tercera semana vamos a estar viendo los principios generales y elementos de la interpretación bíblica. Vamos a hacerlo también a través de una videoconferencia de John Stott. John Stott es un teólogo biblista inglés que ya partió con el Señor, pero es un referente en cuanto a la hermenéutica sana del siglo XX y parte del XXI. Vamos a estar reflexionando acerca de los principios generales de la interpretación y también del análisis histórico contextual cultural a través de otra lectura y un informe que tiene un valor de 10%. En la cuarta semana vamos a trabajar los principios de la interpretación de las epístolas o literatura de argumentación. Vamos a tener la oportunidad de ver los principios hermenéuticos para el estudio de varios tipos de literatura que se encuentran a lo largo de las escrituras, y vamos a comenzar entonces con la argumentación referida al estudio de las epístolas. Y vamos a tener otra clase vía Zoom, algunas lecturas, y esta semana vamos a hacer una práctica basada en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En la quinta semana vamos a hacer el análisis léxico-sintáctico, eh, que tiene que ver entonces con la gramática del texto y también el, digamos, el significado de las palabras dentro de, eh, en este caso, el párrafo o la poesía, en el caso de los libros poéticos,
o la narrativa, ¿verdad? Dependiendo entonces del tipo de literatura, vamos a hacer el análisis léxico sintáctico. Y vamos a tener la práctica 2 de Segunda de Corintios, vamos a hacer un mapa mental, el cual tienen que exponer. En la semana 6 vamos a trabajar el análisis teológico y vamos a ver los principios y las aplicaciones en la interpretación bíblica. Vamos a tener una clase vía Zoom con algunas lecturas. Aquí vemos que está otro de los autores que vamos a usar, que es Walter Liefeld. Y vamos a hacer la práctica 3 de Segunda de Corintios y vamos a tener un examen. Esa semana vamos a abrir el espacio que ya está diseñado el examen para que ustedes puedan responder entonces en función de lo que han aprendido hasta ese momento acerca del análisis teológico, los principios de las aplicaciones. En la semana 7 vamos a ver literatura narrativa y los principios de interpretación de este tipo de literatura. Vamos a tener un informe y vamos a tener el segundo foro esa semana. Y en la semana 8, ustedes van a investigar acerca de la literatura poética y profética. Si podemos, vamos a estudiar también, vamos a asignar a uno de los grupos la literatura legal, que es otro de los tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Y vamos, entonces eso, vamos a hacer unas exposiciones en donde ustedes van a participar activamente y van a esbozar también todo lo que han aprendido durante el curso de hermenéutica. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, pueden hacerla y vamos interactuando. No sé si pueden ver la lámina que estoy presentando de hermenéutica bíblica. Profesor, disculpe, usted habló de la interpretación legal. Sí, es un tipo de literatura que se encuentra en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, ¿no? Cuando Dios le da las leyes al pueblo a través de Moisés, ahí comienza en Éxodo capítulo 20 hasta el libro de Deuteronomio, la literatura legal, ¿no? Y que sirve de base, por cierto, para sobre todo los profetas, pero todo el resto de la Biblia. Cuando los profetas hablaban al pueblo, hablaban justamente recordando que si ellos obedecían la ley, les iba a ir bien, porque Dios los iba a bendecer, pero si desobedecían la ley, le iba a ver mal. Un buen porcentaje de la labor de los profetas mayores y menores tiene que ver con enseñar, recordar y exhortar al pueblo a volver a la ley. Pero la literatura legal propiamente dicha, por supuesto, la conseguimos en esos 5 primeros libros de la Biblia, sobre todo después de Éxodo, ¿no? Bien. Perfecto. Gracias, hermana Roxana. Entonces tenemos, decíamos, la literatura bíblica. El objetivo del curso, si alguno de ustedes puede leerlo, por favor. Facilitar herramientas para la comprensión de los principios hermenéuticos que rigen la interpretación de la Biblia para que ésta sea contextualizada, precisa y consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Entonces, lo primero que vemos en el objetivo del curso, gracias, hermano Carlos, tiene que ver con comprender los principios hermenéuticos. Existen algunos principios, algunos que son de tipo general y otros que son de tipo específico, que rigen entonces lo que es la interpretación de la Biblia.
¿Con qué propósito? Bueno, precisamente con estos tres propósitos, que pueda comprender el contexto textual, histórico, cultural del tiempo en que fue dado, que podamos entender lo que quisieron decir los autores a sus lectores, a sus oidores originales, eh, también que sea precisa, es decir, que digamos lo que la Biblia dice y solo lo que la Biblia dice y callemos donde la Biblia calla, pero precisa también tiene que ver con poder decir exactamente lo que dice el texto y que eso sea inteligible y no demos vueltas cuando estemos enseñando la palabra de Dios, sino que podamos precisar exactamente como le dice Pablo a Timoteo, que traza bien la palabra de verdad. De eso se trata la palabra precisa y también consistente en el sentido de que vamos a estar viendo que un principio general de la interpretación tiene que ver con este asunto de que ninguna cosa que enseñemos basada en un texto puede contradecir a ninguna otra enseñanza de cualquier texto en cualquier libro de los 66 libros que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, debemos tener por eso una comprensión bíblico-teológica completa de todas las escrituras. Y eso vamos a ir desarrollándolo en la medida que vamos profundizando en la palabra de Dios y vamos viendo nuestros cursos del seminario y en la práctica de lo que vamos haciendo en nuestra iglesia local, en la enseñanza, durante toda la vida. Pero eh, tiene que ser entonces consistente con todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Sí, que no afecte la unicidad. Amén, amén. Eh, entonces tenemos que la hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia. Quiere decir que hay formas incorrectas de interpretar la Biblia y nosotros sabemos exagerados ejemplos de ello, ¿verdad? Por lo cual la iglesia se ha desviado innumerables veces y corre riesgo, como eh, le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso cuando se despide, que se cuiden de ellos mismos, porque entre ellos mismos van a salir los rapaces que van a devorar el rebaño, o van a querer alejar el rebaño de la verdad. Bueno, es nuestra intención y nuestro llamado como ministros de la palabra de interpretar correctamente la Biblia. Y hay otro concepto que habla de que la hermenéutica provee los principios necesarios para una sana interpretación del texto bíblico que permita posteriormente una aplicación adecuada. Entonces hablamos de un puente hermenéutico en donde vamos a primero a extraer, de acuerdo a esos principios generales y específicos, lo que dice la palabra de Dios en su contexto, y luego tenemos que ver nuestra realidad, leer nuestro contexto actual y traer con palabras pertinentes para nuestra audiencia y de acuerdo a las necesidades de nuestra audiencia, entonces esa palabra y hacer ese puente que no es tan fácil hacerlo para que la palabra de Dios sea fiel al texto y pertinente a nuestro tiempo y a nuestra audiencia. Entendido. Entonces la tarea de la hermenéutica es, lo primero es encontrar lo que significaba originalmente el texto. Esta tarea se llama exégesis. Y segundo, aprender a oír ese mismo significado, que es como un arte que vamos aprendiendo en el proceso. Aprender a oír ese mismo significado en una variedad de contextos nuestros, ¿verdad? Nuevos o diferentes, nuestros contextos contemporáneos. Entonces, en la misma iglesia nosotros tenemos contextos diferentes, niños, jóvenes, adultos, pero también no es lo mismo el contexto de pandemia que tuvimos, ya tenemos 2 años y tanto, no sé, con esto, al mismo contexto de la iglesia hace 3 años, etcétera, etcétera, etcétera.
A la misma audiencia a veces está triste, a veces está alegre, pero la palabra es pertinente a cualquier contexto. Y la meta entonces del estudio bíblico debe ser la buena realización de ambas tareas. Tenemos que esforzarnos en ambas tareas. Hay lamentablemente mucha mala experiencia de personas que se enfocan solo en la exégesis, solo en la interpretación del texto y se olvidan de su contexto actual. Y hay un tipo de hermenéutica que se enfoca solamente en el contexto actual y no le importa tanto el texto. Las dos cosas son muy importantes para lograr hacer una buena hermenéutica, y vemos como ejemplo el esfuerzo que hicieron los mismos autores de la escritura de entender lo que Dios quería comunicar, pero también de entender su realidad. En Primera de Pedro vemos, por ejemplo, que el apóstol habla de que los profetas indagaron acerca de los tiempos y tenían claridad de dónde estaban y ubicados para poder orientar al pueblo. Eh, Bien, ya explicamos esta parte de exégesis. También a partir de una buena exégesis vamos a poder entonces hacer una aplicación de principios adecuada y una correcta interpretación. Hay una expresión de un hermano que se llama George Latt, que dice: la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. Hay tres asuntos aquí. Primero, la naturaleza de la palabra de Dios, que es eso precisamente. Eh, También nos habla de que es eh, dada a partir de los seres humanos, pero no es dada en el vacío, sino que es dada en un contexto particular, en una situación particular que se está viviendo. Entonces nosotros no podemos estar alejados de las circunstancias históricas en las cuales se dio el texto bíblico. Tampoco estamos llamados a recrear toda la historia, el contexto de los autores y lectores originales, porque definitivamente a veces es imposible, pero con las herramientas que tenemos, la Biblia y la historia, lo que podamos encontrar, que nos ilumine para entender el texto bíblico, eso va a ser muy útil. Entonces tenemos dos naturalezas de las escrituras, porque hay un autor divino, pero ese autor divino no agarró un megáfono y habló a la humanidad, sino que le plació hacerlo a través de autores humanos. ¿Cómo lo hizo? En función de lo que es la naturaleza de las escrituras, que tienen que ver con la naturaleza de su autor, con A mayúscula, que es Dios, porque Dios en su esencia es luz, y por ser luz, Él ilumina. Dios no está escondido, Dios quiere que el ser humano le conozca, y por eso se revela al ser humano. La revelación, sabemos, como dice el Salmo 119, Dios se revela a través de la naturaleza, pero Dios se revela a través de su palabra. También entendemos que la Biblia es inspirada, ya ustedes vieron parte de esto de introducción a la Biblia, ¿verdad? Seguramente en otras materias, pero como entendemos, la Biblia no es cualquier libro, sino que la Biblia tiene coincidencia de Génesis hasta Apocalipsis, con más de 40 autores y más de 1500 años de diferencia en culturas y contextos distintos. No hay manera de que un libro tenga tanta coincidencia, y es que el Espíritu Santo eh, participó activamente para que la voluntad de Dios fuera fielmente expresada en su palabra. Ese es el proceso de inspiración. Y por supuesto, nosotros entendemos, creemos, y la misma Biblia enseña, que ella es infalible, no tiene error, porque parte justamente de una autoría de un ser todopoderoso que es infalible.
que es santo y que no en sí no hay error. Y por supuesto, eso podemos resumirlo con la palabra de Dios. No puedo, es un error decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, no es lo mismo que decir lo que realmente es que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, entendemos también que desde el punto de vista humano, Dios utilizó a hermanos, a su pueblo, a profetas, a gente que levantó en diferentes épocas, que tenían por lo menos tres idiomas que se usaron en la Biblia: griego, arameo y, y hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Gracias, hermano. En diferentes culturas, con cosmovisiones totalmente diferentes, ya dijimos, por más de 1500 años, y por formas de comunicación distintas. Interesante, como decíamos, que la Biblia tiene poesía, tiene leyes, tiene profecías, pero también tiene cartas, que es una forma de comunicación que tenemos solamente una parte de la historia, ¿no? Una parte del intercomunicador, del teléfono, pero no tenemos la otra. Tenemos que construir como que si estuviéramos leyendo la respuesta o qué problemas está diciendo a la audiencia. Entonces hay diferentes tipos, pero también tenemos de literatura, pero también tenemos, por ejemplo, la narrativa, que es la mayor parte de la Biblia, o la mayor parte del contenido de la Biblia está en narrativa, donde se muestran entonces episodios, personajes principales, secundarios, una trama, y donde el personaje principal es Dios mismo y se resalta a Dios entonces en todo lo que se hace. Por cierto, es un error, lo vamos a ver en narrativa cuando lleguemos a esa semana. Es un error muy común resaltar los personajes, los personajes principales en las predicaciones en narrativa, cuando el propósito de la Biblia es resaltar a Dios y sigue usando a esos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero el personaje principal es Dios mismo, y eso es un principio hermenéutico de este tipo de literatura. Entonces, decimos que hay abismos hermenéuticos. El abismo primero es histórico porque tenemos más de 2000 años después de que el último libro se escribió, o casi 2000 años por allí. Entonces, vaya que a veces mandamos a decir algo con un amigo a otro amigo que está cerca y tergiversa esa comunicación. No es tan fácil. Hay una diferencia de tiempo, de también cómo se ha comprendido la Biblia, las interpretaciones que ha tenido la Biblia a lo largo de la historia, y todo eso condiciona nuestra manera de leer el texto. Y por supuesto tenemos un abismo cultural porque no somos orientales, no vivimos en el Mediterráneo, ni en Roma, ni en Grecia, ni en ninguno de estos lugares donde eh, fueron dedicados o donde se experimentó o se vivió esta palabra. Y nuestra cultura es totalmente distinta. Estamos en una época postmoderna, científica, y que debemos considerar todas estas cosas, porque si no vamos a tratar de hacer significar el texto lo que no significa, leyéndolo con los lentes de nuestra cultura occidental de este tiempo. Y lingüístico, ya hablamos de esto, y la parte filosófica, por supuesto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestros valores no son los mismos que los valores de la gente a la que fue escrita la Biblia originalmente. Y por lo tanto debemos considerar estas diferencias o abismos gigantescos que tenemos. Y podemos ver ese puente, ¿verdad? Ustedes ven ese puente que está allí, que es uno de los más largos del mundo. ¿Y qué pueden ver en ese puente? Vamos a ver. ¿Qué piensan cuando ven ese puente? ¿Ustedes pasarían por ahí, por encima de ese puente? ¿Lo ven seguro? ¿Cómo lo ven? Peligroso. Peligroso, hermano, ¿verdad? eh, Parece que el puente es un poco largo, ¿verdad? Y no sé si tiene
unas buenas bases, parece que hay como lugares donde uno puede pisar y no hay continuidad ahí en el piso del puente. Sí, Y bueno, lo que queremos es ejemplificar a través de esa imagen, es que nosotros nos corresponde hacer un puente, y hacer un puente es una de las cosas más difíciles que existen. Ustedes, si son arquitectos o conocen un arquitecto, un ingeniero civil, le va a decir que es importante conocer de topografía y conocer de materiales y saber del viento, pero cualquier detalle que se escape puede haber un accidente, que se caiga el puente y nosotros vamos a terminar en el fondo de esa agua que está ahí verdecita. Y vamos a terminar entonces interpretando no correctamente la palabra de Dios. Ahorita se acabó el tiempo en esta parte del Zoom, pero voy a abrirlo nuevamente para que tengamos un tiempo de preguntas y respuestas y valorar lo que el Señor está, lo que ustedes han visto en estas lecturas, y si tienen alguna pregunta específica respecto a este tema 1. Bueno, mis hermanos, voy a cerrar por acá y nos vemos en un ratico en este mismo enlace. Podemos entrar cuando yo diga finalizar.